Muy bien, pues vamos a comenzar en esta tarde y damos la bienvenida a todos los que estáis. Y Óscar y Raquel estaban, creo que por llegar dentro de un ratito, así que esperamos que puedan llegar pronto. Pues ya sabéis que hemos ido a través de varios días ya sobre este tema. Ya hemos hablado acerca de diferentes temas en específico. Hemos hablado directamente acerca de las doctrinas destructivas. Después estuvimos hablando acerca de específicamente cómo saber si ciertas doctrinas eran verdaderas o falsas. Pero después estuvimos hablando de 8 terribles consecuencias de la falsa doctrina. Esto tendría que estar en vuestras notas también. Después, hace una semana estuvimos hablando acerca de 7 falsos maestros en la iglesia hoy, que también los tendríais que tener apuntados, si os acordáis, pues el hereje, el charlatán, el profeta, el abusador, etcétera, etcétera. Y os dije que llegaríamos a estas 5 pruebas de la falsa doctrina o 5 pruebas para poner en evidencia la falsa doctrina, que estas son las que miramos al principio de todo, en la primera clase que os di todo un esquema, ¿sí? ¿Os acordáis de ese esquema? Entonces, ahora lo vamos a mirar un poquito más en detalle, ese esquema, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y comenzamos la clase de hoy. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día y quiero pedirte, Señor, que bendigas este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a mirar estas pruebas de falsa doctrina. T.D. Jakes dice que Dios existe eternamente en 3 manifestaciones, no en 3 personas. No escribáis esto es herejía, ¿vale? Veo que alguien... Bueno, si quieres escribirlo, escríbelo, ¿no? Pero no es falso, les digo, esto es falso, ¿sí? Greg Boyd dice que Dios conoce algunos aspectos del futuro, pero que otros eventos del futuro están fuera de su conocimiento, ¿vale? También, herejía, no es verdadero esto, Dios lo sabe todo, es omnisciente. Creflo Dollar dice que como hemos sido creados a la imagen de Dios, somos pequeños dioses, cada uno es un dios. El mormonismo dice que Dios le reveló a Joseph Smith pues revelaciones adicionales, ¿no? Y que la Biblia no lo es todo. El catolicismo romano dice que somos justificados por la fe, pero no solo por la fe, ¿no? Entonces, todas estas son ejemplos de doctrinas falsas que vienen con una raíz de verdad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de algo que sí que creemos que es verdad, pero es una creencia tergiversada. Aquí estamos hablando de la omnisciencia, estamos hablando de Dios. Entonces dices, bueno, estamos hablando de Dios, entonces tiene que ser verdadero. No, puede ser tergiversaciones de lo verdadero. Entonces, este mundo es una turbia locura de lo verdadero y de lo falso. Por cada doctrina que sabemos que es verdadera, parece que hay un centenar de pretendientes falsos, ¿verdad? De la misma doctrina. Y al final dices, qué locura de cosa. Entonces, no es de extrañar entonces que Juan nos dice que hemos de probar los espíritus en 1 de Juan 4.1 y Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5.21 que lo hemos de probar todo. Nos dice exactamente en 1 de Tesalonicenses 5.21, dice examinarlo todo, retenerlo todo, ¿no? ¿Qué dice? Retener lo bueno, retener lo bueno. 1 de Juan 4.1 y 1 de Tesalonicenses 5.21. 5.21. Entonces es nuestra sagrada responsabilidad de examinar toda doctrina para determinar si es verdadera o si es falsa. Pero ¿cómo podemos distinguir la sana doctrina de la falsa? ¿Cómo podemos distinguir a los maestros de la verdad con los maestros de
la mentira. En nuestra primera sesión, como os dije, pues para poner una doctrina a prueba es la mejor manera de saber si es verdadera o falsa. O sea, tienes que decir qué herramientas voy a tener para poder decir si es verdadera o es falsa. Al poner a prueba la doctrina, aprendemos nuestra responsabilidad hacia ella. O nos mantenemos hacia ella, la aceptamos y la mantenemos como verdadera, o la rechazamos como falsa. Entonces hoy volvemos a estas pruebas para explicarlas un poquito más al detalle. Y proporcionan realmente una regla, ¿sí? Pues una regla nos sirve para poder saber si algo es recto o no, ¿vale? Tú a ojo, tú puedes tener buen ojo, ¿vale? Hay personas aquí que tienen muy buen ojo y que dicen, vale, esto está recto, no está recto. Yo no soy una de esas personas. A mí me hace falta una regla. Incluso con una regla meto la pata, ¿vale? Pero la regla no tiene el problema. ¿Quién tiene el problema? Yo, ¿eh? Gracias. Efectivamente, yo soy el que tiene el problema. Y la regla puede estar muy bien, puede ser muy recta esa regla, pero tienes que saber cómo utilizar esa regla también, ¿eh? Entonces, esto nos va a ayudar también. Entonces, la primera prueba es la del origen, ¿sí? La del origen. Entonces, siempre os voy a estar diciendo la prueba, ¿sí? La prueba y después... Cuando dices prueba, es como un test. Sí, sí. Una prueba no es algo que comprueba algo. Vale, pues prueba es test. De que tiene que pasar la prueba. Tiene que pasar la prueba, exacto. Estás probando. ¿No? No se dice probando. Sí, Ah. sí, pero como una prueba en un crimen. No. Como, prueba como objeto, no. Prueba como acción, como examen, ¿no? O sea, hay que ponerlo a examen. Entonces, el test o el examen del origen, ¿sí? Entonces, en cada una de estas el formato va a ser idéntico. Vamos a ver primero la imagen como os he enseñado antes, así, ¿vale? Y esto va a ser el título de esa prueba o ese examen, ¿sí? Entonces, ahora mismo vamos a mirar la prueba o el examen de origen. Y después, seguidamente, va a salir aquí arriba y después vais a ver unos puntos, ¿sí? El primer punto siempre va a ser lo verdadero contrastado con lo falso. Aquí está, ¿vale? La sana doctrina se origina en Dios, la falsa doctrina se origina en alguien o en algo creado por Dios. O sea, un ser humano o una invención humana, ¿vale? Entonces, si se origina en alguien o en algo creado por Dios, es falso. Si tiene origen en un hombre, en una mujer, en una organización, es falso. Si se origina en Dios, es verdadero, ¿vale? El apóstol Pablo se esforzó mucho por convencer a la iglesia en Galacia que el evangelio que enseñaba no era suyo. Les dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, en Gálatas 1, del 11 al 12. Incluso Jesús tenía claro que solo enseñaba lo que Dios le había ordenado a enseñar. Mira lo que él dice. No puse la referencia al final. Vale, sí, puse la referencia. Juan 7, 16. Pero no puse el versículo, digo. Si alguien lo encuentra, que lo quiera leer. Juan 7, 16. O sea, tú imagínate a Jesús mismo diciendo, mi doctrina no es mía. Pero hoy en día tenemos tanta gente que, no, yo me he inventado esto, yo he creado esto, y pues obviamente la verdadera doctrina se origina en el Dios que es verdadero, ¿vale? Tito 1:2, tenemos otro pasaje, este ya lo que tengo casi. Tito 1:2 dice, en la esperanza, a ver, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿vale? Así que ahí tenemos que Dios no miente. Así como la verdadera doctrina está marcada por su origen divino, la falsa doctrina está marcada por su origen, obviamente, mundano.
Pablo advirtió a la iglesia de Colosas que evitara doctrina que es según preceptos y enseñanzas humanas, le dijo a Timoteo, porque algunos se apartarán de la fe dedicándose a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. En 1 Timoteo nos dice esto, ¿vale? Colosenses 2:12, si lo queréis buscar, no lo tengo aquí apuntado, Colosenses 2:22, perdón. Colosenses 2:22. Si alguien lo quiere leer. Colosenses 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Sí, exacto, son doctrinas de hombres, ¿no? Cosas que se destruyen con el uso. O sea, tú mira, ¿cuánto tiempo tarda en una doctrina de hombres en acabarse? O sea, en llegar a un punto culminante que ya no es válido, ¿vale? Entonces, es así de sencillo. La sana enseñanza se origina en Dios y la falsa se origina en los hombres o incluso en los demonios. Cuando se trata de doctrina, si el hombre la hizo, entonces no debemos sostenerla, ¿sí? Aunque, y no lo pongo esto como un paréntesis, sino a veces decimos, ya, pero es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Ya, pero el concepto Trinidad sí. Y si lo quieres encontrar otra forma, otra palabra que signifique lo mismo que Trinidad, pero yo creo que la palabra Trinidad es la apropiada, aparte de que históricamente es la palabra que hemos utilizado en la Iglesia, pues no es que la doctrina esté empezándose desde un punto de vista humano, sino que es divino, solo que no hay una palabra que se defina, ¿vale? Entonces, la prueba. ¿Esta doctrina tiene su origen en Dios o ha sido fabricada por alguien o algo más? Y esto nos deja con una pregunta obvia. ¿Cómo podemos saber el origen de una doctrina? A veces su origen es obvio, pero más a menudo no sabemos exactamente de dónde sale el origen de esa doctrina. Cuando no podemos estar seguros, podemos recurrir a nuestra segunda prueba, que es autoridad, ¿vale? La prueba o el test o el examen de la autoridad. Entonces, la segunda prueba es de la autoridad. La sana doctrina basa su autoridad en la Biblia, la falsa doctrina basa su autoridad fuera de la Biblia. Bastante más sencillo de ver, ¿vale? Que la del origen, porque el origen, si te tienes que empezar a remontar para atrás, históricamente, buscar no sé qué, puedes estarte, porque alguien más remonta para atrás. Pero, a ver, ¿cuál es la autoridad de esa doctrina? ¿De dónde saca lo que saca? ¿Es la Biblia? Entonces, tenemos que afirmar que la Biblia es la revelación inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? No se equivoca, no tiene error. Es infalible, no falla. Suficiente. No necesitas nada más, exacto. Completa. Ya, no hay que añadirle nada más. Y autorizada de Dios para la humanidad. Las doctrinas que se originan en la mente de Dios están registradas aquí, no aquí en esta específicamente, sino en la Biblia, ¿sí? Entonces hay una correlación clara entre origen y autoridad, entre Dios y su palabra. Si Dios lo ha dicho, estará en su palabra. Si Dios no lo ha dicho, no va a estar en su palabra. O sea, no nos salgamos de esto. ¿Podemos? Sí. Hay un problema que viene cuando yo saco cosas así de la Biblia y hago una doctrina en base a algo bíblico y realmente no es una doctrina verdadera o lo que sé. ¿Estás diciendo sacar un versículo de fuera de contexto? Sí, también. O coger, basarme en lo que yo creo, decir, no, pero es que eso está escrito. Pero claro, manipular. Sí, ahora llegaremos a uno más, que es la coherencia, pero es un muy buen punto, porque, claro, hay personas que son supuestamente creyentes, que pues tienen unas doctrinas que están en la Biblia porque sacan un trocito de un versículo y cogen varios versículos y los juntan todos para decir, no, esta es la doctrina de no sé qué. Y entonces están obviando, están diciendo,
estos son los 4 versículos, o 5 o 20 versículos, 20 sería bastante más difícil, pero 4 versículos para sostener mi doctrina, pero después hay 10 versículos más que van en contra de lo que esas personas están diciendo o están intentando hacer que ese versículo diga, ¿sabes? Porque lo que están haciendo es manipular las palabras, ¿sí? No sé si eso es lo que te refieres o no. Sí, también, bueno, hay de todo. Ay, Muchas cosas ahora. bueno, pero aquí podemos pensar en estos hermanos de Berea, si os acordáis. Esto no era lo que tocaba ahora, pero a ver si esto es lo de los bereanos. Sí, los hermanos de Berea, ¿sí? En Hechos 17:11 y los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:13, aquí los hermanos de Berea están con Pablo, ¿os acordáis? Y Pablo les predica, ¿y qué hacen los hermanos de Berea? Ah, sí, hermano Pablo, gracias por este buen mensaje, lo aceptamos tal cual. Lo comparaban con la... Vamos a leer lo que dice, porque esto es muy interesante. Aquí está, sí, sí, vamos a... Luego se convirtieron, pero... En 17:11. Entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, estoy en el 10, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, efectivamente, ellos eran personas judías, pero eran temerosas de Dios, y al ser temerosas de Dios estaban escudriñando la palabra de Dios que ellos tenían en ese momento, que eran el Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo estaba diciendo de la predicación acerca del Mesías, si eso era así o no. Y entonces nos dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Vale? Así que ahí tenemos un espectro total de judíos, gentiles, hombres y mujeres creyendo la palabra de Dios. Y después los hermanos en Tesalónica también, ¿no? Ellos habían evaluado lo que la Biblia dice. En 1 Tesalonicenses, podemos mirarlo aquí un momentín, 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, así es como la recibieron. La sana doctrina se origina en la mente de Dios, se registra en su autorizada revelación, la Biblia. Entonces, ¿apela esta doctrina a la Biblia? Esto es la prueba, ¿no? Esto es la evidencia, ¿no? El test. ¿Apela esta Biblia como autoridad a la palabra de Dios o apela a otra escritura o a otra fuente? ¿Sí? Pero sigue existiendo una preocupación porque, como decía ahora Nadia, dos maestros de la Biblia pueden reclamar la autoridad de la Biblia mientras enseñan cosas muy diferentes. ¿Cómo podemos saber de alguien, de quién es la correcta interpretación? Y aquí es donde pasaríamos a la tercera prueba. Entonces, esto es lo que acabo de decir. La coherencia. ¿Vale? Entonces, dos personas que están predicando dos cosas, ¿no? Y dicen que su fuente es la Biblia, y de hecho tienen versículos para apoyar su versión, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Uno predica tal cosa, otro predica tal otra cosa, y las dos cosas están en la Biblia. ¡Chan, chan, chan! ¿No? ¿Ahora qué haces? ¿Tú qué haces normalmente?
no te has encontrado con esto? ¿Nunca? ¿Sí? Es difícil, ¿no? Sí, Tienes bueno. que ir buscando, ¿no? En la escritura, ver lo que tenga más peso, ¿no? Porque a lo mejor vas buscando, a lo mejor tengo más lío también. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Algo? El contexto. ¿Contexto? Trabajo de los de Berea, ¿sí? Y escudriñando. Yo quiero plantear algo. ¿Es posible que las dos cosas estén en las escrituras y uno esté dando énfasis a esto, minimizando esto otro, y otro esté dando énfasis a esto otro y minimizando esto otro? ¿Es posible eso o no? Sí. Bueno, es que hay veces que hay dos verdades que son aparentemente contradictorias, pero que funcionan en paralelo. Entonces, Claro, pero al final es como una moneda, las dos caras de una moneda, no tienen por qué contradecirse. Se complementan. se complementan. Claro, pero la cosa con las cosas complementarias es que a veces es muy fácil de elevar una cosa, minimizando otra, y después otra es elevando esta cosa y minimizar la otra, ¿no? Pero por eso el contexto es súper importante, porque si yo cojo esto así y no hay contexto, solo hay versículos así, 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 de aquí, y el contexto no está ahí. De ahí puedo sacar lo que yo quiera. Pero si yo miro el contexto de cada texto, no necesito hacer eso. Es que ya está escrito. No hay margen para decir, ah, no, estoy en esta postura o en esta. Es que está claro en la Biblia. Sí, el problema es que a veces no está tan claro o los autores sí que les, bueno, yo en mi opinión, ¿no? Que a veces uno tiende hacia un lado y otro tiende hacia otro lado, ¿no? Para las preparaciones de los mensajes de por la mañana, el hermano que voy leyendo su comentario y que me ayuda más, por así decirlo, que ya está muerto el hermano, pero él es de una forma de pensar muy diferente al que seguía con lo de los conociendo a Dios del año pasado, ¿no? Entonces, era como, se nota, ¿no? Un poco. Sí, entonces, pues, hay veces, ¿no? Que dices, claro, el peso que ellos dan sobre cierta cosa, pues, a veces es como, no, pero es que no está al 100%. Entonces, es como, aun mirando el contexto, yo creo, ¿no? Pero entonces, llegamos a este tema de la coherencia, que es lo que dice nadie, no puedes simplemente coger un versículo y coger otro versículo y entonces atar tu fórmula, ¿no? Entonces, la sana doctrina es consistente con toda la escritura. La falsa doctrina es inconsistente con algunas partes de la escritura. Hay una similitud o una familiaridad con la verdadera doctrina y una extrañeza o falta de familiaridad con la falsa doctrina. Tenemos el que escribió a la carta de los hebreos, les hablaba de enseñanzas extrañas o diversas, ¿no? Mientras que Pablo le advierte a Timoteo en 1 de Timoteo 1.3 y después 6.3 que no aceptara una doctrina diferente. Ambos querían enfatizar que la doctrina debe compararse siempre con el cuerpo de verdades establecidas y creídas ya históricamente. Y los conocedores de este conjunto de verdades estarán en la mejor posición para identificar y refutar inmediatamente lo que es falso. Y por eso tenemos que estar familiarizados con las escrituras. Si no estamos familiarizados con las escrituras y decimos, ah, pues mira, este conjunto de versículos me parece bien cuando se juntan pues estos 4 o 5 versículos, parece que la Biblia esté diciendo esto, parece que la Biblia esté diciendo lo otro, pero tienes que mirar todo el conjunto. Pero sí que es verdad que hay veces que hemos estado escuchando durante mucho tiempo ciertos versículos y después alguien te presenta otros versículos, te dice, ya, pero es que mira lo que dice aquí, aquí, aquí y aquí, que te dice algo que tú no habías visto antes o no te habías parado a mirar esto antes, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de falsa doctrina, de maestros falsos, no es tan difícil.
discernir, ¿no? O sea, no vas a No. poder encontrar esa enseñanza y otra que puedas compatibilizar con ello. Y si miramos... No, pero por ejemplo, los maestros de la prosperidad, por ejemplo, utilizan versículos, Ya, ¿sabes? O sea, ellos... es muy difícil que se te ocurran otros para contrarrestar, que son cosas igual, ¿Cómo? ¿Que se te ocurran otros para...? que contrarresten con esa falsa enseñanza, ¿no? Que son cosas como más descaradas, quiero decir. O no siempre. O que esta gente usa versículos, como tú decías el otro día, y si los escuchas, al principio citan una cita y después pegan su discurso de siempre en su línea, que usan el versículo como podrían citar una cita de Gandhi. Más de tres. Es como una excusa Sí. para empezar a hablar, pero no. Ya, Pero es que el versículo está diciendo eso siquiera, ¿no? ya, exacto. O sea, simplemente sacan ese versículo fuera de contexto y pues dice esto y entonces yo voy por esta tangente para decir lo que sea. Y es por eso que, bueno, llegamos a este principio teológico que es los hermanos de Berea, no. Esto se me ha colado de otra. A ver si aquí. Bueno, también cabría. Aquí. Este de aquí. La escritura interpreta la escritura. ¿Vale? Perdón, porque es que, claro, yo voy copiando diapositivas y entonces ese punto se me quedó del anterior. Pero la escritura interpreta la escritura. ¿Sí? O sea, esto es clave. Que tú no estás diciendo, bueno, yo voy a ver qué se me ocurre a mí con esto, sino que a ver qué dice el resto de las escrituras con el resto de las escrituras, ¿sabes? Si yo creo que Dios funciona de esta forma, tengo que encontrar que Dios funcione de esa forma en otros pasajes. Y para mí, el hecho de pensar que Dios obra de formas diferentes, de diferentes maneras, en diferentes momentos en la historia, me choca, porque Dios sigue siendo uno y sigue siendo obrando de la misma forma a través de la fe, no es a través de ninguna forma que ellos consigan hacer algo, ¿no? Por eso yo decía que el contexto es importante, porque sí que se puede, no es tan obvio a veces una falsa doctrina, porque de gente cercana que conozco están en esto de sanaciones, de profecías, de sueños, etcétera, y me dicen, mira, pero es que aquí, claro, no sé qué, y leen la Biblia, estudian la Biblia, pero me lo saca con versículos, digo, pero a ver, ¿no? Vas a ver, yo no sé, el Señor tiene poder, pero también Satanás tiene poder, como decías tú hoy. Entonces, ¿no? Luego ves el carácter, tal vez de estas personas ya hay una inestabilidad en su vida, que dices, a ver, Dios no te da inestabilidad espiritual, ¿no? Entonces, ahí yo no sé, no creo que sea una doctrina bíblica, aunque hay versículos que me dicen. Claro, pero es que el hecho de que haya uno o dos versículos no crea un precedente para una doctrina. O sea, hay sitios donde tú puedes coger un versículo y ir corriendo con eso, ¿no? O sea, en inglés es la frase en inglés, perdón. You run with it. O sea, es que puedes coger ese versículo y ¡piu! Entonces, ya te han visto. Porque si coges literalmente lo que dicen esas palabras, ¿sabes? Como lo que leímos esta mañana en Segunda de Tesalonicenses, que Dios destruirá. Ah, aquí dice que Dios destruirá. Eso quiere decir que el anticristo no irá al infierno, porque Dios lo ha destruido, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo. Aparte que nosotros tenemos una traducción de la Biblia. Eso tenemos que acabar de entenderlo también, que si queremos ser exhaustivos, tenemos que remontarnos a los idiomas originales, ¿sí? A las copias que tenemos, que gracias a Dios tenemos mucho a nuestro abasto, pero y no estoy diciendo que para nada es fiable, estoy diciendo que hay que tener cuidado cuando vas a decir, no, esto es... Bueno, vamos a mirar, a ver, asegurarnos, ¿sí? Entonces, si la Biblia se origina en la mente infalible de Dios, debe ser coherente en todo momento. Y como no puede haber contradicción en la mente de Dios, no puede haber contradicción en la revelación de Dios. Lo que la Biblia enseña en un lugar no puede ser refutado en otro. Por lo tanto, cualquier doctrina verdadera debe ser consistente con toda escritura. Ahora, dicho esto, ¿puede ser de que en algún momento haya una doctrina que yo no entienda?
No yo, sino yo, nosotros. ¿Sí o no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Puede haber en algún momento algo que digas, que no tengo ni idea, porque veo esto y veo lo otro? Y no entiendo cómo, porque es que parece que, ¿sabes? Pero parece como que se contradice. Os doy un ejemplo muy claro. La misma lógica te hace saber que es imposible que se contradiga. ¿Vale? Dios no quiere que ninguno se pierda. Punto número 1. ¿Dios quiere que alguien se pierda? No. Sin embargo, esta mañana leímos que Dios les hace creer la mentira. ¿No? Claro, si empiezas a que eso te empiece a preocupar o a afectar en que tú no puedes resolver eso, van a haber veces que tendrás que decir, Señor, yo no lo sé, yo soy de mente finita, que quiere decir que llego hasta un cierto punto y hasta aquí llego y no llego a más. Yo no entiendo cómo es esto de que tú no quieres que nadie perezca, pero, y llamas a todo el mundo al arrepentimiento, pero que hay otros que les haces creer la mentira y que es por tu pura gracia y soberanía y que ellos han escogido creer la mentira. Que nadie perezca no puede que se esté refiriendo a los escogidos, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero todos los escogidos, no todo el Pero mundo. dice, pero entonces no diría Porque que... si hay algunos que vayan a morir, ya ese mismo pasaje se está contradiciendo. Y claro, no se puede contradecir, porque se dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero al final no todos procederán al arrepentimiento. Entonces, entiendo que habla a todos los escogidos. Pero que Dios lo quiera no significa que lo haga. Claro, ¿sabes? Una cosa que Dios quiera no quiere decir que vaya a ocurrir. O sea, yo pienso en los israelitas. Dios quiso que ellos, al llegar, entraran directamente y atacaran. Y ellos no quisieron. ¿Sabes? Tuvieron miedo de los gigantes que habían y dijeron, no podemos entrar. Pues Dios les dijo, pues 40 años en el desierto. Pero la intención de Dios era, después de haber pasado por el Mar Rojo, después de haber cruzado el desierto, llegaron hasta el Jordán y enviaron espías, los 12 espías, ¿no? ¿Os acordamos de esto? Y llegaron 2 diciendo, hay gigantes, pero esta es la tierra que Dios nos da. Pero después 10 vinieron, sí, lo que dicen ellos es cierto, pero hay gigantes. Y somos como langostas a sus ojos, ¿no? Pues no vamos a poder. Y en vez de confiar en lo que Dios dijo, confiaron en las palabras de los espías, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, se mete mucho en el tema en Romanos. Me parece que es cuando Pablo está un poco hablando de Dios tendrá misericordia de quien quiera, ¿no? De por qué cogió a Esaú y a Jacob no. O sea, como que ninguno de los dos había hecho nada, que al final es por la fe, ¿no? Pero que va un poco ahí, que no sabes el por qué, unos sí, otros no. Y entonces ahí es donde tienes que decir, Señor, mi mente llega hasta aquí. Y tu revelación llega hasta aquí. Y si yo intento averiguar todo lo que Dios sabe, no voy a poder. Seréis como Dios, es orgullo al final eso, ¿vale? Bueno, Jesús mismo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad. O sea, al final el Señor hace lo que Él quiere y bueno, lo dice también en muchos versículos. Yo hago lo que quiero. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Hago vasijas para honra y otras para deshonra. Tengo misericordia del que tengo misericordia. Yo no sé su mente, mi mente es finita. Y mi justicia es humana y caída, ¿no? La justicia de Dios es santa. Entonces, para mí, no es justo en humanidad pensando, que unos sean salvos y otros no. Pero Dios es justo y para Él es justo. Y es justo que unos perezcan y otros sean salvos. Claro. Y es como que a veces yo creo que como humanos rebajamos como esa justicia de Dios a nuestro nivel y lo miramos a través del filtro de nuestros ojos, de nuestra justicia. Pero claro, Dios es justo, Dios es santo, Él sabe lo que hace. Yo no soy quien para decir, esto no. Y ahí es donde está la coherencia de decir, vale, si encuentro que en la Biblia dice esto, pero no es la forma que actúa Dios normalmente, ¿no?
No es la forma que... Porque podemos ver al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de no sé qué, y seccionamos a Dios, ¿no? Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, sí que podemos ver a Dios obrar de una forma o de otra, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, tiene que haber una coherencia. Por lo tanto, cualquier doctrina verdadera debe ser consistente con toda la doctrina. La doctrina nunca debe tratarse de forma aislada. Tú ves ahí el punto de la doctrina y dices, vale, pues yo he encontrado este versículo que dice, ¿no? Este versículo, tal cosa, ¿no? Sino que siempre debe estar a la luz de una correcta comprensión de toda la Biblia. Demasiados falsos maestros aíslan versículos o ideas que no pueden resistir el escrutinio de toda la Escritura. Entonces, aquí es donde viene el texto, la prueba. ¿Está esta doctrina establecida o refutada por la totalidad de las Escrituras? O sea, ¿hay algún momento, alguna prueba que se pueda decir, no, aquí dice que esto no es así? Una vez que hemos puesto a prueba la doctrina y hemos comprobado que es verdadera, según estos tres criterios, también podemos comprobar su solidez por sus efectos en nosotros y en los que nos rodean. Y esto requiere dos pruebas más. La prueba del crecimiento espiritual es la primera. La prueba del crecimiento espiritual es que será beneficiosa para la salud espiritual y la falsa doctrina conduce a la debilidad espiritual. Esto es lo que acaba de decir Nadia, ¿no? Pues personas que creen en esta doctrina, cierta doctrina, ¿no? Hablamos de cierta cosa, pues de repente su vida está por todas partes, ¿sabes? Y dices, ¿dónde está la estabilidad? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está pues, la coherencia con lo que ellos creen? Después de instruir a Timoteo, Pablo le dijo, en 1 Timoteo 4:6, no sé si lo tengo aquí escrito para vosotros, si no, 1 Timoteo 4:6, dice así, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces aquí les está diciendo, estás nutriendo, ¿sí? Tú has sido nutrido, estás nutriendo. Y esto tiene que ver con dar alimento, dar ayuda. Si no estás ayudando con la doctrina, ¿qué estás haciendo? Estás dando algo vacío, hueco, sin sentido. Pablo se había formado en la Biblia y en la doctrina cristiana, se había nutrido de las verdades que se le había expuesto desde niño, con su madre y con su abuela. A través de este continuo alimento, esta continua comida en la palabra de Dios, había crecido espiritualmente sano y fuerte, había acumulado conocimiento de Dios y de su palabra. Pablo, de hecho, lo llama hombre de Dios y que tenía una fe sincera a Timoteo. Entonces, es algo a lo que debemos anhelar, alguien que debemos escudriñar, ¿no? Entonces, el alimento constante de Timoteo en la sana doctrina lo convirtió en el hombre que era. Y esto lo podemos ver. Cuando hay personas que creen un evangelio que no es el sano, no tarda mucho de verse en sus vidas. No es que estemos ahí escudriñándoles con lupa, pero la Biblia nos habla acerca de la evidencia que damos, ¿sí? Entonces, a mí me pasa porque en el campamento pasan muchas personas, ¿verdad? Y hay personas que dicen una cosa y que después no corresponde mucho con lo que hacen, ¿sí? Entonces, eso es una evidencia horizontal, ¿eh? O sea, a ver cómo tratan, me acuerdo de un grupo, esto hace años ya, cuando Casimiro iba más rondando por ahí, pero me acuerdo de un grupo que Casimiro fue y les dijo que no podían hacer ciertas cosas, estaban rompiendo cosas, estaban tirando sillas dentro de la piscina y Casimiro les dijo, no podéis hacer esto. Y Casimiro está diciendo con la autoridad de, pues, él es el encargado de la casa, el que estaba encargado de la casa. Y el que llevaba el grupo le dijo, no nos puedes decir lo que podemos o no podemos hacer, porque nosotros hemos alquilado esta casa y te aguantas, básicamente. Eso, a mí me saltan alertas de el tipo de persona que no se somete, ¿no?, a una reprensión, no sé cómo se lo diría Casimiro, pero bueno,
no viene al cuento, simplemente es, no estás deseoso de ser de buen testimonio en ese caso, ¿no? Entonces, ¿hay un crecimiento o no hay un crecimiento, ¿no? La primera frase de esto, sí, que bueno, yo me he puesto a pensar que la verdad a veces no hace falta ni siquiera que sea una falsa doctrina para producir inestabilidad. Y por eso yo he dicho del contexto, porque a mí el contexto en mi vida personal ha sido un salvavidas, el contexto. Porque si yo leo un libro o una carta o lo que sea que esté leyendo, pero no miro el contexto, puedo caer en cosas y doctrinas que son completamente erróneas. Por eso, para mí, el contexto es súper importante, porque si no puedo pensar una cosa o puedo caer en una inestabilidad de por vida en algo que el Señor realmente lo dice claro, solo que como lo estoy leyendo sin contexto, pues no tengo estabilidad en algo que ya lo dice. Sí, sí. Sí, así es. O sea, es que el contexto al final para el creyente es palabra de Dios, ¿no? Entonces, la sana doctrina hace cristianos espiritualmente sanos, maduros e informados, ¿sí? Porque estamos mirando la sana doctrina en las Escrituras. No es mi opinión, es lo que Dios dice. La falsa doctrina hace cristianos espiritualmente insanos, inmaduros e ignorantes que pueden no ser cristianos en absoluto, o sea, que han creído pues su versión de Dios, su versión de lo que Dios es, ¿no? Y puede ser así. Y también la quinta prueba, o el quinto test, el quinto examen es la vida piadosa. La quinta prueba pues es eso, la vida piadosa. La sana doctrina tiene valor para la vida piadosa y la falsa doctrina conduce a una vida impía. La verdad nunca se mantiene por sí sola, sino que siempre tiene implicaciones en la vida. La doctrina siempre está diseñada a conducirnos a una adoración de Dios, a una vida con propósito, no al libro, sino a una vida real con propósito. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y es útil para instruir, para corregir, para reprender, para enseñar. Pablo nos dice todas estas cosas, pero dice, ¿cuánta Escritura? Toda la Escritura. La Escritura no debe conocerse en sentido abstracto, sino íntimamente. Debe informar no solo a nuestras mentes, sino también nuestros corazones y nuestras manos cuando hacemos cosas. Pablo le encarga a Timoteo que tiene que enseñar toda la sana doctrina, recordándole que es provechoso para el pueblo, es provechoso para nosotros somos el pueblo, es provechoso, nos va bien, nos ayuda a tener una vida piadosa. Lo que concuerda con la sana doctrina, con sus implicaciones a largo alcance, son los deberes que se deriva de ella. Y la verdad no ha sido comprendida hasta que se ha vivido. Entonces, tú puedes tener mucho aquí arriba, pero si no lo pones en práctica, ¿de qué te sirve? De nada. Hablamos acerca de tantas cosas en la Biblia, ¿sí? Pero hasta que no lo pones en práctica, hasta que no lo haces, no te sirve de nada. La sana doctrina nos beneficia al que nos enteramos de cómo hemos de vivir una vida. Y la falsa doctrina pues nos debilita, ¿no? Hasta que realmente ya ni sabemos qué hemos de hacer con nuestras propias vidas. Entonces llega el punto de la evaluación, ¿no? La determinación de la calidad de la doctrina. En este punto simplemente tomamos toda la evidencia, ¿no? Has estado mirando una cierta doctrina, te has enterado de algo, ¿no? Alguien esta semana pues me mandó un vídeo. ¿Qué te parece esto? Yo lo escuché y, bueno, primero había una cosa que me afectó mucho al simplemente iniciar el vídeo, pero dije, bueno, no dejes que eso te afecte para escuchar lo que tienes que escuchar. Y llegué al punto y lo escuché
No dije que no automáticamente, porque digo, quizás estoy equivocado yo, entonces fui a las Escrituras a ver qué es lo que dice, empecé a comparar y llegué a la conclusión de que no, de que lo que estaba diciendo esa persona era equivocado. Y entonces escribí mi mensaje y esa persona también estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es eso, o sea, escuchas algo y dices, uy, esto a mí no me cuadra. ¿Qué haces? No me cuadra, lo dejo pasar, podrías, opción 1, ¿no? No me cuadra, sé qué es lo que está mal y entonces voy a investigar a ver qué es lo que es, o qué haces, ¿sabes? Esto cada uno lo atacamos de una forma personal, ¿no? Lo atacamos de una forma diferente, quizás, pero siempre tenemos que parar y decir, vale, ¿qué dice el Señor en el resto de las Escrituras? ¿No? ¿Cómo de coherente es con el resto de las Escrituras? ¿Es coherente o no es coherente? ¿Es falso o es verdadero? Y entonces a partir de allí puedes investigar a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, la sana doctrina se origina en Dios, está registrada en la palabra de Dios, es consistente con toda la revelación de Dios, conduce a la salud espiritual como también a la vida piadosa. Entonces, debe pasar todas las pruebas para ser sólida. Si falla una, falla en todas. Esta palabra sana se refiere a la salud, aparece mucho en el Nuevo Testamento y pues nosotros tenemos aquí a Marta, que es doctora, tenemos también a Cristian, a Carolina, que también son doctores, no sé si alguien más está aquí en la medicina, la Iris también está en medicina, pero cuando decimos que un paciente es sano, ¿a qué nos referimos? Una persona es sana. No tiene ahora mismo nada que le impida salir del hospital, ¿no? Estás sano. Ya, pero doctor, mira, todavía voy con un poco de... Ya, bueno, tú eres sano, ¿vale? Puedes salir. Entonces, cuando decimos que una doctrina es sana, estamos hablando de que es la salud de esa doctrina. ¿Cómo es esa doctrina? ¿A qué te lleva esa doctrina? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.13, os lo voy a leer aquí, 2 de Timoteo 1.13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, tenemos que retener esas cosas como sanas y no podemos dejar que nada se acerque para intentar atacar esas cosas. La tarea del médico es evaluar a un paciente para declarar si es apto o no apto. El paciente es apto cuando todo su cuerpo funciona correctamente, libre de enfermedades. La tarea del cristiano es evaluar cada doctrina para ver si es apta o no apta. Y John Stott lo dice característicamente bien, dice así. La doctrina cristiana es sana como lo es el cuerpo humano, porque la doctrina cristiana se asemeja al cuerpo humano. Es un sistema coordinado que consta de diferentes partes que se relacionan entre sí y que juntas constituyen un conjunto armonioso. Por lo tanto, si nuestra teología está mutilada, le faltan partes, o enferma, tiene partes distorsionadas, no está sana o saludable. Entonces llega la acción. Y aquí ya no podía ponerlo más grande, ¿vale? Tienes que determinar tu responsabilidad. Habiendo probado a fondo la doctrina y examinando sus efectos, y cuando digo a fondo, no estoy diciendo que hagas una tesis de 2 meses para ver si... No, lo que hicimos en esta semana con este trocito de vídeo, lo examinas a ver qué es lo que dicen las Escrituras, ¿lo aceptas o lo rechazas? Así de sencillo, pero paras un momento para analizarlo. No dices, bueno, ¿no? Y sobre todo no lo reenvíes a otra persona. Decirle, mira, me ha sido de bendición menos aquí, porque no estoy seguro si esto es correcto o no, ¿vale? Sobre todo, porque ahí, lo que decíamos, vuelan por ahí montones de cosas. Pero habiendo probado la doctrina y examinado sus efectos, podemos determinar cómo responder a ella. La sana doctrina debe ser aceptada y retenida. Y la falsa doctrina debe ser negada y rechazada. Cuando Jesús se dirigió a los creyentes en Tiatira, mira lo que les dice, Apocalipsis 2:25. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vemos aquí que Jesús les está hablando a estos creyentes en Tiatira y los elogió porque ellos se habían aferrado a la verdad y les dice, lo que habéis hecho, seguid haciéndolo. Pablo, en Tito 1:9, describió al anciano, ¿no? A aquel que debe liderar en la iglesia. A ver que lo encuentre. Con esto ya acabamos, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nuestra responsabilidad es clara, debemos aceptar y aferrarnos a lo que es verdadero. Debemos negar y rechazar lo que es falso. Asimismo, la Iglesia debe acoger a los que enseñan la verdad y rechazar a los que no la hacen. Si no prestan atención a esa corrección, la Iglesia pues debe rechazar a los mismos y eliminarlos a ellos y a su influencia, como nos dice en 1 Corintios. No intentar a ver hasta qué punto nos podemos acercar sin ser. Entonces, tenemos aquí la verdadera doctrina, que es el contenido, tiene su origen en Dios, el origen, se basa en la Biblia como autoridad y concuerda con toda la Escritura, la coherencia. Porque dicha doctrina es sólida, la calidad, es sana, hay un beneficio, y es provechosa, tiene un valor para nosotros, y somos responsables de sostenerla. Aquí es donde está la cuestión de ¿la acepto o no la acepto? En base a lo que estoy viendo con esta doctrina. ¿Vale? Es más fácil ir con esto que ir vacío. ¿Vale? O sea, tú te encuentras con algo y dices, no sé si es verdadero o no. Y obviamente siempre podemos llamar a alguien, y yo mismo he cogido y le he enviado algo a alguien y, oye, ¿a ti esto qué te parece? A mí esto me huele a raro, pero no me acaba de... No sé por dónde cogerlo, ¿vale? Esto nos pasa a todos, ¿sí? Y otra persona te va a decir inmediatamente, porque quizás justo lo tenía fresco, justo había leído algún versículo, o a saber qué, y te dice, no, pues claro, mira aquí, justo aquí, lo que dice aquí, esto es... Y después empiezas a investigar y esa persona va por esa vertiente, ¿no? Y a veces no, a veces simplemente es algo que ha dicho alguien en un punto, no sé si te ha pasado esto, pues a veces pues simplemente dijeron algo y ya está, y se quedó ahí la cosa, ¿vale? Muy bien, pues vamos a orar y lo dejamos aquí por hoy. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a ella y quiero pedirte que ahora nos bendigas al continuar con este día, que podamos acabar bien, Señor, que pueda ser provechoso. En el nombre del Señor Jesús. Amén.